Hola, bienvenidos todos a este capítulo número 3 de Perfiles Científicos. Estoy muy contento de saludarles. Agradezco a todos ustedes que nos han estado acompañando en estos 3 episodios. Agradezco a las autoridades de la Facultad de Ciencias de la Comunicación que permiten que este tipo de proyectos donde se nos permite hablar de ciencia, de investigación y conocer a nuestros amigos, como el día de hoy les voy a presentar, es posible. Muchísimas gracias. Edrey, Hola, ¿qué tal? qué gusto saludarte. Gracias por Igualmente. acompañarnos. Hoy tenemos con nosotros al doctor Edrey Álvarez Monsiváis. Nos acompaña en este tercer episodio. Te agradezco mucho, Edrey. De verdad, Gracias a muchas ti. gracias por formar parte de este proyecto. Gracias por aceptarnos esta invitación. Quisiera que todos los que nos ven conocieran un poquito de ti, Edrey. Ujú. Yo traigo aquí de alguna forma un acordeón muy completo, muy denso, del cual, si me permites, voy a hacer uso, pero antes de yo irme aquí de lleno con esto, quisiera que nos platiques un poco. Cuéntanos una de tus áreas de expertise, sé que es la parte de la comunicación, sé que estudiaste comunicación. Cuéntanos, por favor, quisiera que la gente que nos escucha, que nos ve, supiera, si es que hubo un momento de Ujú. claridad en tu vida, cómo empezó este interés tuyo por, el, por esta área. ¿Hubo algún libro, hubo algún momento, hubo alguna serie? ¿Cómo fue? Claro, bueno, primero muchas gracias por el espacio. Y sí, es como complejo el poder decir, en este preciso momento decidí estudiar periodismo, en mi caso, ¿no? Que estudié la licenciatura en periodismo. No hay un punto como tal, pero sí te puedo decir que hubo un interés al menos por el área, ¿no? Un interés por decir, quiero estudiar algo que tiene que ver con ciencias sociales. No es que no me gustara la medicina, no es que no me gustaran los números ni nada por el estilo, sí me gustaban, pero tenía un interés genuino por saber qué hacía alguien que estudiaba las ciencias sociales, ¿no? Qué hacía un sociólogo, qué hacía alguien de humanidades, qué hacía alguien que estudiaba filosofía, ¿no? Entonces me llamó muchísimo la atención el campo y pues también muchas veces elegimos nuestra área de acuerdo con lo que nos gusta. Y a mí me gustaba muchísimo escuchar noticieros, me gustaba mucho la política, me gustaba también ver series, ir al cine, ver películas, escuchar programas de radio incluso. Entonces me fui dando cuenta que era como un contexto en el que estaba de preferencias y de gustos por esos programas, que yo dije, pues creo que también me gustaría entrar por ese lado, ¿no? También me gustaría estudiar a los medios, ver de qué manera hacen sus contenidos y creo que por ahí empezó a despertar en mí la idea de querer estudiar un área como la de comunicación, ¿no? Y estudié entonces, entré a estudiar periodismo. Eso tuvo que llevarme a cambiar incluso de lugar, ¿no? Yo soy originario de Veracruz y hace casi 16 años ya vivo aquí en Monterrey. Entonces vine para estudiar periodismo y fue una oportunidad que se me dio y que yo agradezco mucho, ¿no? Qué padre. Fíjate, hace no mucho tiempo alguien me preguntaba y me platicaba sobre qué es lo que uno va decidiendo en la vida y cómo vamos estudiando y de repente vamos, si me permites decirlo, reajustando Sí. el conocimiento que uno va tratando va persiguiendo, ¿no? Ujú. Y más allá de lo que va uno persiguiendo, yo sé, porque mi acordeón me lo dice, que traes ahí varias pasiones. Periodismo, temas de géneros, temas de política Sí. también. Antes de pasarme a la siguiente pregunta, de estas 3 o de estas otras que tú mencionaste ahorita, Ujú. ¿cuál es la que crees tú que más te apasiona a ti como persona? Eh, Podría decir un poco, y espero no esquivar la pregunta con ello, pero podría decir que un poco de las tres. La verdad es que lo que me ha permitido después el poder hacer trabajos científicos sobre este campo no viene solo uno con otro. O sea, es como una intersección entre los tres áreas, ¿no? Entre el género, entre la política y entre el periodismo. Entonces, sería como difícil para mí imaginarme una investigación donde esté desvinculando a una de las áreas. Sí he hecho trabajos, por ejemplo, meramente Ujú. políticos, ¿no? En la que a lo mejor no interviene tanto el periodismo o tanto en las cuestiones de género, pero de alguna manera siempre regreso a alguno de Sí. estos temas.
Te podría decir a lo mejor que por ser la primera experiencia que tuve, por mi formación profesional, por incluso las materias que doy, el periodismo tiene para mí una parte muy, muy importante, ¿no? Cada vez que tengo que comunicar cómo se realiza una nota, qué es el trabajo periodístico, cada vez que tengo que explicar cómo se realiza una entrevista, un reportaje, como que me siento en mi campo, ¿no? Me Ujú. siento en mi mundo. Entonces, tal vez te podría decir que el periodismo es como que el campo que me vio crecer y el que me llamó primero la atención, pero estas dos otras áreas, al menos en los temas de investigación, siempre están vinculados con mi trabajo. ¿Dirías entonces que de alguna forma, cuando haces esta investigación o este otro, cuando haces investigación en general, ya sea política, sea género, el periodismo te ayuda a la parte, no sé si decirlo así porque desconozco el argot periodístico, pero Ujú. te ayuda a narrarlo de alguna forma tu investigación, le pones parte de ti, de ese periodista en ti, cuando escribes algo. Hay mucha coincidencia entre el periodismo y la ciencia, ¿no? Y el trabajo de investigación. Y cada vez me he dado más cuenta, ¿no? Eh, el hecho, por ejemplo, de ser precisos con los datos, de decir, cuando hay un trabajo cualitativo, ¿no? 30,05%, ¿no? Que así es como se trabaja un periodista. Ni un punto menos, ni un punto más, ni una décima menos, ni una décima más. Creo que esa precisión en los datos es muy compartida entre ambos, entre el periodismo y entre la investigación. Entonces, creo que sí hay como que cuestiones que confluyen, ¿no? Hay otras en las que no tanto, ¿no? Tal vez la redacción académica pues tiene Sí. otra lógica completamente distinta al periodismo. Uno nada más de ver una nota y cómo está estructurado por párrafos, se puede dar cuenta si es una nota periodística o si es un ensayo o es un trabajo académico, ¿no? Pero sí, la verdad es que incluso el mismo hecho cuando hacemos un trabajo cualitativo, el hacer entrevistas, pues es una habilidad periodística, ¿no? Claro. El saber que hay algo que te está diciendo tu entrevistado y que te tienes que agarrar de ahí para aventar otra pregunta, eso es súper periodístico, es olfato periodístico. Entonces, me gusta esa parte, ¿no? Que sí hay muchas habilidades que confluyen en el periodismo y en la investigación. Súper bueno. Esa parte sí la entiendo. La del periodismo por completo, creo que soy un neófito en muchos aspectos. Ya. Y hablando de eso, lo que me ha interesado a mí mucho, ahora que estuve analizando tu trayectoria, tratando, como dices, de prepararme para realizar este ejercicio, pude identificar, o es muy notorio, cómo de cierta forma te gusta, tú corrígeme, pero analizas mucho cómo hasta cierto punto los medios representan, tú, si digo palabras que no son, tú dime, Ujú, pero sí, claro. cómo los medios representan a Ujú, la mujer en la política. así es. Y ahí te va mi pregunta, yo la había formulado de una manera, Ajá. tratando de escudarme, pero pues vamos a ser honestos, yo te había puesto a ver, para un estudiante que no entiende el concepto, pero a ver, Ujú, para incluso algunos profes como yo que no entendemos el concepto tal cual de estos encuadres noticiosos o incluso mm, la masculinización, platícame por favor o cuéntale a la gente que nos está viendo, ¿cómo explicarías tú de una manera simple, sí, con palabras lo más llano que se pueda, las más claro, claro. básicas y Sí, sí, sí. simples, por qué es importante, cómo es que se retrata, por ejemplo, a una candidata Mm. contra un candidato? Sí, fíjate, es un tema que creo que afortunadamente ya cada vez lo vemos menos, porque pues ya tenemos una mujer presidenta, tenemos 13, 14 gobernadoras, entonces tuvimos una presidenta de la Suprema Corte de Justicia, tenemos presidentas en la Cámara de Diputados, de senadores. Pero si nos vamos un poco antes de dónde salió mi trabajo, que por ahí se empieza a gestar en 2016 que entró al doctorado, pues todavía teníamos, en ese entonces creo que había una o dos gobernadoras quizás, y en la historia de México había 7 gobernadoras, ¿no? Electas como tal. Teníamos pocas alcaldesas, ya empezaba a haber paridad en el legislativo, pero todavía faltaba que hubiera una mujer presidenta en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, etcétera, ¿no? Entonces, mi inquietud, ¿no? Al momento de hablar sobre este tema fue, ok, hay muchas cuestiones estructurales,
desde cuestiones que tienen que ver con el machismo, desde cuestiones que tienen que ver con que a las mujeres les han encargado hacer trabajos domésticos, etcétera. Pero, ¿qué puedo hacer yo que estudié periodismo? Pues, ¿de qué manera los medios han representado a las mujeres políticas y ver si ello ha sido una barrera en la manera, no en la que, en el hecho de que una persona decida votar o no, pero sí en el hecho de seguir matizando, seguir generando esta idea de que las mujeres no son aptas, ¿no?, para gobernar o qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, mi idea fue entonces estudiar a las candidatas políticas. En ese entonces fueron candidatas a la presidencia las que analicé. No teníamos un caso, bueno, sí tenemos casos de mujeres candidatas previo a Xóchitl Gálvez y a Claudia Sheinbaum, pero, pero no eran datos, digamos, que hubieran tenido una gran cantidad de votos, ¿no? No eran candidatos con una cantidad de votos importante. Entonces, en ese contexto yo analicé en Argentina, en Estados Unidos, a candidatas presidenciales, y aquí en México estábamos casi por llegar al 2018, donde estuvo también como candidata Margarita Zavala. Entonces yo analicé esta representación. Hay que recordar que el periodismo, aunque busca la objetividad, claramente, pues no podemos alcanzarla porque no somos objetos, ¿no? Somos sujetos. Entonces, un periodista tiene una línea editorial, tiene rutinas periodísticas, tiene un montón de cuestiones que al momento de escribir la nota se ven reflejadas. Tal vez implícitamente, ¿no? No explícitamente, pero sí lo encontraba. Entonces, lo que hice con ese trabajo fue de qué manera los medios de comunicación tradicionales, impresos, hablaban sobre mujeres candidatas. Y llegué a encontrar factores interesantes que, por ejemplo, las notas donde se hablaban de candidatas eran temas de educación, de vivienda, de servicios básicos, de salud, que claro que son temas súper importantes. Pero a mí lo que me contrastaba es que cuando hablaban de un candidato hombre, hablaban de seguridad exterior, de política exterior, de seguridad interna, de economía. Y no tenía mucho sentido el por qué hacían esa diferencia, ¿no? También cuando hablamos de mujeres en los medios, encontraba que se hablaba mucho de su aspecto, de su edad, de si estaba casada, de si tenía hijos. O sea, todas esas cosas, como si primero debería cumplir como que las partes como más de ella como esposa, como Sí. madre, antes de ser política, ¿no? Y entonces, eso fue lo que estudié, ¿no? De qué manera representaban a las candidatas en los medios. Y fue un tema que me apasionó y que hoy te puedo decir que, aunque siga habiendo una representación así por parte de los medios, cada vez los periodistas somos más conscientes de esta cuestión y han sabido cómo narrar sus historias para hablar desde un punto de vista de ella como política y no de ella como una mujer, ¿no? O como cuestiones más como Claro. íntimas. ¿Crees que sea un tema generacional también? Que de alguna forma los periodistas un tanto más jóvenes vean con mejores ojos este tipo de desempeño en las mujeres y que a lo mejor periodistas un poquito más experimentados en años todavía sientan que la mujer tiene que cumplir primero con esta fase del hogar Sí. doméstica, no sé. Mira, sería una beta de investigación interesante saber si las generaciones tienen que ver. Yo creería, posiblemente sí, pero lo hablo desde una hipótesis, digamos, de un profesor que está frente a alumnos de 18, 20 años y que sí veo que ellos están ya con otra idea de las mujeres en política. O sea, ellos ya nacieron, o bueno, ya están creciendo en un contexto donde ya vemos a mujeres en puestos de poder importantes, Sí. ¿no? Cosa que no veíamos a lo mejor generaciones anteriores. Entonces, esa idea cultural, esa historia que vamos arrastrando, tal vez pudiera ser que periodistas de mayor edad pudieran estar hablando aún sobre las mujeres desde estos términos como más de la esfera privada o íntima, Sí. ¿no? Posiblemente eso,
pero creo completamente, porque he tenido también talleres con periodistas de muchas edades, platicándoles sobre mis hallazgos y no en plan de evaluar y decir, que vean lo que están haciendo ni nada por el estilo, sino de qué manera entre todos podemos mejorar la cobertura y de qué manera podemos hacer una cobertura que sea más equitativa, ¿no? Entre hombres y mujeres. Entonces creo firmemente que sin importar la edad, uno puede ir deconstruyendo esas ideas, puede irlas matizando, puede irse dando cuenta para no seguir replicando estas formas de representación. Buenísimo. Ojalá que sí. La verdad es que, mira, Ujú. más allá de como amigo, colega, profesor, lo que tú quieras, como padre de 3 niñas, Exacto. yo creo que me encantaría que esto fuera, como dices, fuera cada vez más equitativo. No sé si decir la palabra, utilizar la palabra justo, Ujú, eh, no lo sé, ujú, pero creo que ojalá cada vez se vea menos este tipo de encuadres. ujú, Ahorita hablabas de mujeres en posiciones de poder y recuerdo haber visto en tus investigaciones nombres como Kamala Harris, ujú. nombres como Mariana Rodríguez. Entre estas investigaciones y las que ya nos platicaste, ¿cuál ha sido ese hallazgo que tú digas, órale, no lo veía venir, no me hubiera esperado esto, que hayas dicho tú, me acuerdo de este? Ok, mira, el de Kamala Harris fue un trabajo eh, que, bueno, era la primera vez que íbamos a tener, ¿no? Bueno, los Estados Unidos más bien iban a tener a una mujer como vicepresidenta, ¿no? Ella tiene la figura de la Ujú, vicepresidencia y eso se me hacía muy interesante. Y sobre todo viendo que ella también es no solamente el hito de ser mujer, sino que también es hija de, espero no equivocarme o recordarlo bien, pero su papá o su mamá, uno de ellos es jamaiquino y la otra es del sudeste asiático, ¿no? va. No recuerdo bien si era de India, no tengo el dato preciso, pero sí que tenía, digamos, que no tenía una ascendencia migrante, ¿no? De otro lugar de origen. Este, y a mí ahí lo que se me hizo interesante fue el poder ver que tanto los medios la estaban enfocando como su trabajo, ella fue fiscal de California, es un trabajo importantísimo, qué tanto la estaban viendo con su trabajo y qué tanto la estaban viendo por su identidad, Ujú, ¿no? Que a ver, también es importante decirlo, ¿no? Y ahí lo quiero enlazar con el trabajo de Mariana Rodríguez. El de Mariana Rodríguez es acerca de cómo ella genera información a través de sus redes sociales. Entonces, también desde el punto de vista mercadológico, las mujeres saben que hay como un interés de conocer su vida, ¿no? Como te estaba comentando, porque así lo hace el periodismo, porque así lo hacen otras estructuras, ¿no? De la sociedad. Y entonces lo que ella vio en esta forma de hacer política fue presentarse ella como esposa, ¿no? Ella con su hija, con sus hijas ahora, ella desde un punto de vista maternal, no solamente con sus propias hijas, sino también en el trabajo que hacía en el DIF. Y entonces eso también ayuda a tener una mayor cantidad pues, de evaluación positiva, digámoslo así, ¿no? Entonces, ahí cuando me voy a estos trabajos, que lo he hecho con el trabajo de Mariana Rodríguez y actualmente lo estoy haciendo con otras candidatas a gobernadoras, me he dado cuenta de eso, que ellas saben que hay como este sesgo, esta mirada hacia su vida personal y de pronto alguna de ellas dicen, pues lo voy a exponer porque creo que esto me va a traer un poco más de evaluación positiva o ujú. incluso un voto, ¿no? A su favor. Entonces, creo que, y aquí a lo mejor lo que te pudiera decir sobre el trabajo es que encontré en la representación periodística sí estas formas, pero también en la estrategia política de las candidatas también veo que se utiliza. Entonces mi conclusión en este punto sería, creo que si ellas lo utilizan para su estrategia, no me parece que algo que sea malo ni nada por el estilo o algo que no sea correcto.
creo que en un mundo de estrategias y de mercadotecnia y de publicidad es una forma de sobresalir. A mí, entonces, lo que me motivaría más es la cuestión periodística, ¿no? Que los periodistas sí se den cuenta que estamos frente a una candidata política o un personaje político y encuadrarla desde esos puntos de vista, ¿no? Más que desde su lado privado. Creo que esa sería como la diferencia que he Sí. encontrado en este twist, ¿no? Un poco de pasarme de representación periodística a ahora ver cómo ellas se autorrepresentan, ¿no? Ujú. Tal cual en sus redes. Entonces creo que ese ha sido como una línea de investigación que aún me sigue llevando a esta idea pues de seguir estudiando qué tanto es estrategia y qué tanto es parte del periodismo. Pero qué interesante que lo que hasta hace unos instantes para mí era, no sé, algo un tanto negativo, Ajá, estas personas han sido capaces, en específico Mariana, de poder ver el área de oportunidad exacto. y decir, pues va, eso quieres ver, pues eso te voy a dar, me voy a representar ante ti como la esposa, Mm, como la mamá de dos princesas, ujú. y vemos imágenes, fotos como la que no hace mucho se viralizó un poco, donde sale ella cargando a su bebé aquí y atrás una cantidad inmensa de fuerzas de pues, De seguridad pública, seguridad, ¿no? sí. Y Ujú, dices tú, qué padre foto, ujú. wow, y todo el mundo de que, ay, qué padre. Y hubo muchas por lados positivos, por lados negativos. Pero como ven el área de oportunidad, dicen, pues órale, por aquí me voy Sí. a ir, si quieres esto. Y yo creo que a lo mejor hasta empatía genera, Ujú. empatía, cariño, empatía, cariño, probablemente, no sé, la gente se identifica con ese tipo de personas, porque a fin de cuentas muestras la persona. Lo humano, ¿no? El lado humano de ellos, sí. Y si se vale, ¿por qué no? Lo voy a convertir en un voto. Ujú. Ahorita no, no sabemos. Lo dices muy bien, tiempos de estrategias, yo creo que es todo vale, ¿no? Hasta cierto punto, creo que al menos esta persona lo ha hecho bastante bien. Sí, Dime. sí, correcto. O sea, es una cuestión estratégica, pero también si de pronto vemos a candidatas que pues están específicamente hablando de propuestas, específicamente hablando de temas políticos, que no conocemos ni siquiera a su esposo, si está casado, si no, pues no, en realidad no debería ser, o al menos para un voto deliberado, ¿no? Mm, No debería ser tan importante, ¿no? Entonces, creo que ahí la idea está en la diversidad, ¿no? Que cada quien, o ellas más bien como candidatas, seleccionen la estrategia que más consideren, seleccionen claro. su forma en la que quieren exponerse ante el ojo público. Creo que por ahí va mi conclusión, aunque sigo Ujú, estudiando y sigo viendo el fenómeno y viendo qué va a pasar, porque ya también he estudiado esta estrategia de Mariana Rodríguez con otras primeras damas, sobre todo en el estado de Coahuila, y he encontrado que hay como una repetición, o sea, sí ha sido como un modelo a seguir de algunas primeras damas, habrá otras que ujú. no les interese estar en el ojo público, pero sí veo que al menos ha motivado a decir, creo que tengo que hacer, o al menos tener una cuenta de redes sociales, Sí, ¿no? Porque hay aquí como una figura, que sería también, es otro tema importante, ¿no? La sí. figura de la primera dama. ¿A qué nos referimos? ¿Por qué decimos primera? ¿Primera de qué, no? O sea, hay también un montón de cuestiones todavía estereotípicas alrededor de la primera dama, pero sí, sigo ahí investigando para ver cómo confluyen estas dos narrativas, ¿no? Claro. Desde la estrategia y del periodismo. Pero es que además, no sé en Coahuila, pero creo que al menos aquí en Nuevo León va a ser muy interesante que sigas por ese camino porque, no sé, tú lo has visto más tiempo que yo. Creo que, creo que la gente en Nuevo León vota cada 6 años de manera distinta, de manera Totalmente. diferente. De repente votaste hace 6 años por permíteme decirlo así, por un estereotipo completamente distinto a lo que había y luego votas 6 años después prácticamente por la antítesis de esto, completamente Ujú. opuestos, y dices tú, ¿por quién vamos a votar en otros 3 años? Yo creo Así que es. tienes ahí mucha área de oportunidad, por no decirte que tienes mucho que hacer. Exacto. No, Nuevo León es un votante muy cambiante, Sí, ¿no? O sea, el único estado que ha tenido un gobernador independiente, ¿no? Creo que hemos tenido de casi todas las fuerzas políticas más importantes, excepto a lo mejor la que está a nivel nacional.
pero sí, o sea, como tú dices, cambias por una antítesis del gobernador actual, ¿no? Entonces, Sí. es un voto bien interesante. Y Sí. sí, va a estar muy bueno a ver qué viene en 2 años. Ujú. O sea, a ver, bueno, ahora bien, eres doctor en estudios humanísticos. Ujú, así es. Platícanos un poquito cómo estas humanidades ayudan, si es que ayudan, si no, Ujú, tú me corriges, sí. a nuestra forma de entender la comunicación, el propio periodismo en sí. Claro, fíjate, eh, yo creo que lo puedo vincular las humanidades en dos sentidos. Eh, por un lado, creo que ayuda a discutir los resultados desde una manera, eh, no quiero repetir la palabra humana, pero por ese lado, ¿no? Desde una manera filosófica, viendo que, ok, encontré que Mariana Rodríguez habla sobre sus hijas en las historias, pero que qué repercusiones tiene eso en la sociedad, ¿no? O sea, no, lo que me gusta de haber estudiado humanidades es que me ayuda a debatir eso. No solamente a ponerte el resultado en duro de 50% de las historias hablaban de esto, sino el poder debatirlo con teoría, poderlo debatir en qué va a afectar eso a la actividad social, política de nuestro contexto, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que ayuda a las humanidades a poder discutir los fenómenos como tal, como un fenómeno, no como un resultado frío dentro de la ciencia con porcentajes y datos duros, sino poder darle esta discusión. Y entonces cuando yo hago un trabajo de investigación, me gusta ver, a ver cómo ha avanzado la teoría en términos de género, cómo ha avanzado la teoría en periodismo, cómo ha avanzado la teoría que ha hablado sobre la humanización de los personajes políticos en redes. Entonces, ese tipo de teorías y fenómenos me ayudan a poder discutir mis trabajos. Entonces, creo que esa es la manera en que el abarcarnos tanto en las humanidades nos ayuda a darle ese aspecto a los trabajos científicos. Y por el otro lado, creo que también ayuda mucho a obtener nuevas metodologías. Algo que a mí me gusta mucho de las ciencias sociales, de las humanidades, es que podemos estar creando nuevas metodologías, podemos estar diseñando nuevas metodologías. En Latinoamérica se han diseñado metodologías muy distintas al norte global y que han tenido trabajos interesantísimos, descriptivos, exploratorios sobre la realidad latinoamericana. Entonces, creo que ese es otro apartado que también ayuda mucho a las humanidades al seguir viendo más allá qué metodología podemos construir nueva, qué nuevas vetas de investigación podemos ver, qué nuevas perspectivas podemos aplicar. Creo que eso es lo que trae las humanidades para un campo científico, ¿no? Fíjate que a mí en lo particular me encanta este concepto que hizo ahorita de discusión, de discutir. Ujú. No de las peleas. Sí, no. También me ayuda, me gusta un poquito, pero me gusta más la parte de la discusión. Yo creo que debe ser muy divertido ir a un congreso en el que se pueda discutir Mm, entre varios pares este tipo de temas. Y hablando de congresos, tú eres miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras. ujú. Participas en congresos internacionales. ¿Cuál crees tú que ahorita sería uno de los retos más, a lo mejor no quiero decir significativos, pero a considerar para investigadores, voy a decir jóvenes, tú eres muy joven, pero me refiero a aquellos que nos están viendo que a lo mejor apenas quieren empezar a andar el caminito que nos ha tocado andar algunos años antes a nosotros, a ti y a mí por adelantado, pero para esos jóvenes que nos ven ahorita, Ujú. ¿cuál crees que sea el mayor desafío, al menos ahorita, o el que vislumbras tú que cae en 2 o 3 años? Em, Creo que el mayor desafío tal vez es el ir posicionando nuevos temas y nuevas metodologías. Cuando a mí me ha tocado asesorar también a personas de licenciatura, jóvenes, Sí. veo que traen unos temas interesantísimos que se pueden analizar desde diferentes perspectivas. Y entonces creo que lo nuevo que traen las personas jóvenes es esos temas que son muy actuales, que no consideraríamos a lo mejor personas o investigadoras mayores, y que ellos sí lo están viendo porque son parte de su contexto. Yo lo que le puedo recomendar a un investigador joven
es que investigue algo que le guste. Ok. Si a ti te gusta la música de los corridos tumbados, ahí hay una beta de investigación interesantísima. Imagínense, o sea, no por algo están en los primeros lugares en Spotify, en todas las plataformas. Entonces, ¿por qué no preguntarnos por qué a la gente le gusta, ¿no? No desde una consideración negativa ni evaluativa. ¿Por qué? ¿Por qué está ocurriendo? Si a ti te gusta la moda, ¿no? Que salieron estos monitos, los Labubus, y que todo el mundo los trae en las mochilas. ¿Por qué? ¿Por qué se gesta eso? Series de televisión, ¿por qué de pronto estamos todos hablando de una misma serie, de un reality show? O sea, ¿qué es lo que nos llama la atención de ello? Ahí hay una investigación muy importante y que a lo mejor a veces otros investigadores, por tratar de ser como investigación tal vez seria, entre comillas, Sí. ¿no? Más política, más de educación, etcétera, estamos dejando de lado, y son cosas que incluso nos atañen directamente como sociedad, como humanos. La música nos atañe, todo el tiempo escuchamos música, todo el tiempo vemos películas, todo el tiempo vemos series. Entonces, creo que eso es lo que le recomendaría a un investigador nuevo, que cree en ese tema. O sea, si le gusta mucho un área, puede entrarle por ese lado a la investigación y defender su tema, explicarlo, decir por qué es relevante, justificarlo. Ese es el reto de los nuevos investigadores actualmente. Creería yo que por ahí va. Sí. Y también de las nuevas metodologías, ¿no? Sabemos que ahora tenemos IA, inteligencia artificial, Big Data, Learning Machine, etcétera. Todo eso también es un componente importante para poder analizar datos. Entonces, no dejarlo de lado, incluirlo también. Y nosotros, los investigadores, que a lo mejor ya tenemos una línea por ahí ya más o menos desarrollada, entenderlo, saber adaptarnos a esas nuevas metodologías, porque creo que también hay un reto importante para los investigadores ya consolidados, ¿no? Saber adaptarnos a esas nuevas tecnologías y empezar a conocerlas, ¿no? Y que de alguna forma no sesguemos, ¿no? Esas investigaciones, porque, no sé, al menos a mí me pasó que de repente yo traía cierta inquietud por algún tipo de análisis estadístico, pero que a lo mejor mi director, directora X probablemente no entendía, no dominaba, o a lo mejor si quieres no conocía, ¿no? Creo que ahí es donde dices, donde veo que se aplica esto que acabas de decir. Sí. Tenemos que adaptarnos, somos facilitadores. Aquí el tema, por más loco que a mí me parezca, creo que debe ser muy válido. Exacto. Para la persona que lo está investigando. Y si quieres, creo que me voy hasta unos 10 años, 15 años atrás. Probablemente estos temas que hoy vemos como el día a día, como redes sociales, probablemente hace 15 años alguien le debe haber dicho a un estudiante, no, ¿cómo que Facebook? No te pongas a estudiar eso es pérdida de ¿para tiempo. qué, no? Y hoy prácticamente lo vemos en todos lados, es parte de nuestro día a día, es algo que muchas de las personas es lo primero que ven en la mañana, ya no vemos a lo mejor noticias o las vemos a través de las redes sociales. Yo creo que entonces no hay un tema demasiado loco, ¿no? Sí, totalmente. Creo que el concepto de loco es el que deberíamos en todo caso abrazar un poquito más, ¿no? Y atrevernos, o al menos fomentar en los jóvenes que se atrevan, ¿no? Y hablando de jóvenes, generaciones, ¿qué tanta diferencia ves de los estudiantes de hoy, de tus estudiantes de comunicación, a los estudiantes de 5 años, por ejemplo? ¿Ves alguna diferencia? Creo que sí, creo que el estudiantado siempre va cambiando, ¿no? Desde cuestiones como que leíamos libros y libros y libros y copias y un montón de textos, ¿no? Y era hacer una exposición de 80 páginas y presentarlo, ¿no? Creo que ahora, y no lo digo para mal ni de una perspectiva negativa, creo que ahora hay más recursos de los cuales nos podemos informar que el solamente leer, Sí. ¿no? Entonces, sí, es una parte importante el fomentar la lectura, el fomentar la comprensión lectora, sí, pero también actividades que a lo mejor más que escribir o leer, que también involucren crear videos, ¿no? Y yo cuando les pido a mis alumnos que hagan un video, yo me quedo, o sea, no sé cómo lo hicieron, pero está increíble, o sea, no sé cuáles fueron los efectos que utilizaron, pero a mí me emociona verlo, ¿no? Y me emociona ver también cómo en el salón a lo mejor son un poco más como cohibidos y luego los escucho en un video y hablando como unos expertos. Sí. Entonces, creo que también nosotros como profesores nos tenemos que ir adaptando
a que ya no es una única vía lo textual, digo, única vía. O sea, creo firmemente que tenemos que seguir leyendo y leyendo autores importantes, pero también a partir de otros medios, otros recursos, utilizar otras plataformas para poder, a partir de ahí, ir aprendiendo. Creo que no nos podemos quedar ajenos Claro. a esta forma nuevas de aprendizaje, ¿no? Y yo creo que sí me ha pasado mucho que de repente ves un estudiante que en el salón es... lo ves por los lados, ¿no? Ves el estudiante que en el salón no deja de hablar Sí. y ves aquel que no habla para nada, ¿no? Pero ves las tareas y dices, no Sí. puedo creer que esa persona que estoy escuchando y viendo ahí en ese video sea aquel jovencito o jovencita que de plano no habla. Exacto. Yo creo que las redes están permitiendo, no sé, generar... Por ahí alguien usa la palabra de avatar, pero creo que avatar tiene que ver con otra figura por completo, pero creo que sí nos están permitiendo, le están permitiendo a muchos jóvenes estudiantes y no, generar un personaje en las redes a través del cual son capaces o se sienten capaces de ser y hacer lo que no se sienten capaces de ser y hacer en el aula, Claro. ¿no? Y yo creo que eso, en vez de nosotros castigarlo, es que quiero que seas aquí igual en el salón. No, él es así ahí. ¿Y por qué no le permite ser así ahí si hoy prácticamente todo está conectado en esos mundos, ¿no? Claro, claro. Es un tema, como dices tú, creo que encontramos otra beta por ahí, ¿no? Claro, el cómo los estudiantes generan un personaje, ¿no? Al momento de Sí. crear videos. Ah, Totalmente. Vamos a sí. tener que ver el video varias veces y ponerlas, o si alguien está llevando un seguimiento de los De que las nos betas, están sí. viendo ahí en YouTube, pónganos las betas que salieron, por favor. Y hablando de estar viéndonos en YouTube, si alguno de tus estudiantes nos está viendo, que te está viendo y se siente identificado contigo y quiere, y dice, yo quiero seguir un camino como el del doctor Edrey, ¿cuáles serían los 3 consejos que le darías hoy para que empezara a andar este camino? A ver, el primero que se me ocurre, la curiosidad, fomentar la curiosidad. Y creo que es algo también que distingue mucho a las generaciones actuales. Ser curiosos, que todo te llame la atención, observar más que ver, ¿no? Observar las cosas, analizarlas, ver qué es lo que te está diciendo, ¿no? O sea, ser curioso por las cosas, eso te lleva a querer fomentar después una investigación, ¿no? La curiosidad es el primer paso para generar un problema. Y no hablo de que sea una problemática, ¿no? Ya lo decíamos, súper estructurada o de un tema muy importante o relevante para la política, sino lo que está en tu contexto. Ve tu contexto cercano y ve qué de ahí se puede obtener una investigación. Entonces, primero la curiosidad. Otra cosa muy importante en la investigación, y quienes hemos estudiado un posgrado o hemos hecho un trabajo de investigación, me podrán seguir, es la consistencia. Hay que ser muy consistentes. Hay que poquito a poco, ¿no? La investigación no se da de un día para otro, la investigación necesitamos mucho tiempo. Poco a poco ir construyendo esa tesis, esa investigación, poco a poco irla puliendo, escuchar la retroalimentación de los demás, ¿no? Para pulir tu trabajo. Creo que eso sería la tercera. Escuchar. Escuchando aprendemos mucho más de lo que creemos, ¿no? Más que uno ponerse a hablar y decir todo lo que sabe, uno aprende más cuando está escuchando. Entonces, yo creería que esos 3 puntos, que serían más como habilidades o características, porque el ser investigador no es ser erudito, un genio, un sabio, ¿no? El ser investigador es ser una persona curiosa, constante y que sabe escuchar, creería yo, ¿no? Buenísimo. Más que cualquier digamos, nivel de sabiduría, es saber obtener esas 3 características y saber llevarlas a la práctica. Buenísimo. Fíjate, yo coincido. Creo que en algún lugar leí que siempre va a vencer la constancia, Total. incluso al talento. Totalmente, Hemos sí. visto mucha gente, y te ha pasado, yo he visto pasar por las aulas a mucha gente talentosa Sí. que, no sé, no logró hacer quien uno creería que pudiera llegar a ser, ¿no? Sin embargo, aquel constante, aquel necio, no necio, aquel constante que reajusta cada que se equivoca, yo creo que ese es el que va
el que va a llegar a ser exitoso. Y creo que es un Sí. súper buen consejo. Te agradezco muchísimo esos buenos consejos. No lo sé, Drey. ¿Cuál crees tú, o bueno, hacia dónde crees tú, ya siguiendo con los consejos, ya este no es un consejo para los estudiantes, este ya es en general para todos los que te están viendo ahora, hacia dónde crees que debería de estar mirando, considerando todo esto que está cambiando, Ujú. todo esto que tiene que ver con inteligencia artificial, como decías ahorita, Sí. con cómo las noticias falsas abundan, con cómo ahora la tecnología como el deepface o la inteligencia Mm. artificial permite generar tanta cosa que no sirve de nada. Sí, 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 ¿Hacia sí. dónde crees que debería de mirar los futuros comunicólogos e investigadores para, pues mira, no nada más para no quedarse atrás, o bueno, déjalo en para no quedarse atrás? Ujú. ¿A dónde crees que deberían estar viendo? Fíjate que, o sea, es un tema interesantísimo que eh, pensábamos que lo más complejo que íbamos a tener era que alguien creara una página web y que se hiciera pasar por un medio de comunicación, cambiándole una letra y poniendo noticias falsas. Pero ahora vemos que eso lo podemos hacer en un instante pidiéndosele a la IA y armar una nota falsa en instantes y publicarla, y que incluso hasta los medios tradicionales se han caído Sí. en información falsa, ¿no? Entonces, estamos justo en este momento, en ese contexto, ¿no? Donde yo, el lunes que vi una noticia de que un alcalde iba a renunciar de aquí de Nuevo León, lo vi así poco antes de entrar a clase, y luego lo utilicé como ejemplo y les dije a mis alumnos, bueno, lo vi antes de clase, ya no recuerdo qué medio era, pero no estoy seguro si es cierto. O sea, porque yo ya estoy en un plan de, debo de verlo al menos en 2 lugares diferentes para Ujú. saber que es cierto, ¿no? O de escucharlo de su propia voz para saber si es Sí. cierto. Entonces uno ya se queda con esta idea pues ya no sé la información que me llega qué tan certera o no es. Creo que los comunicólogos actualmente debemos seguir con estos principios periodísticos y de la comunicación, de la ética. Debemos de tener en cuenta que lo que hacemos es para las audiencias, para quienes nos están escuchando, para quienes nos están viendo, para quienes los leen. Estamos haciendo trabajo para ellos y ellos merecen una información veraz, una información oportuna y una información correcta. Entonces, siempre tener en cuenta eso, primero los principios. A lo mejor van a decir, ay, siempre nos lo dicen en deontología o en ética, pero es verdad, o sea, y más que nunca creo que esos principios hay que respetarlos. Y segundo, creo que un comunicólogo tiene el gran reto de aprender a hacer eso, a lo que te platicaba anteriormente, a ya no creerse a la primera las cosas, el buscar, el filtrar la información, el poderla contrastar, el poder saber si es cierto lo que te acaban de decir. Cualquiera puede cometer un error, cualquiera también te puede dar una información falsa. Entonces, aprender a ser, o sea, como pensar 2 veces antes de creerte una información. Sí. Creo que es una nueva habilidad que deben de aprender los comunicólogos actualmente. Y de un comunicólogo, porque cuando vemos a alguien en la tele, en los medios, en TikTok, decimos, debe ser alguien preparado, ¿no? Debe ser alguien que sabe del Ujú. tema. Incluso hasta si los comunicólogos o periodistas que nos escuchan, seguramente su familia hasta le pide ideas, les pregunta sobre un tema, porque saben que es una persona que está muy envuelta en esas temáticas. Entonces, aprovechar ese espacio para contrastar la información y ver si es correcta. Creo que es una labor de nosotros como comunicadores y como periodistas el aprender a hacer esa triangulación de información. Y creo que viene de la mano. Yo te iba a decir, también uno debe ser responsable, ¿no? De lo que comunica, Ujú. de lo Sí, que, sí, sí, sí. no sé, tú me dices ahorita algo y vámonos, me voy de lleno, lo comparto a todo el mundo, Ujú. ¿no? Espérame, creo que tienes toda la razón. Primero, revisa que realmente sea cierto y después lo comunicas. Y algunos apenas lo están digiriendo, ya lo están escupiendo por otro lado y no tienen idea ni siquiera qué onda. Y creo que toma esto mucha relevancia porque hoy creo que ya no somos muchos de nosotros ni siquiera conscientes de la información que nos permitimos que nos rodee, ¿no? Hoy le Ujú. dejamos esa chamba
al dichoso algoritmo Sí. de nuestro celular, si es que es correcto decirlo así, Ujú. para que él decida qué es lo que voy a ver en mis redes sociales, Exacto. para que él decida qué noticias me van a llegar, para que él decida a qué equipo le voy, a qué color le voy, a qué personaje le voy. Es bien complicado. De repente uno piensa, estoy decidiendo qué ver, Ujú. y realmente no No siempre es siempre, cierto, sí. Drey. Qué padre, muchas gracias, Drey. Ya por último, te juro que ya va a ser la última pregunta, Va. o no. ¿Algún proyecto que tú tengas pendiente? Algo que tú digas, yo todavía quisiera alcanzar, lograr, hacer. ¿Qué sería? Bueno, a mí me fascina la investigación, entonces siempre estoy planeando cuál sería como el siguiente paso, ¿no? Apenas voy saliendo de una investigación y estoy pensando qué más. Y creo yo que este contexto actual de las redes sociales me ha permitido o me tiene en este momento emergiendo en un trabajo de análisis de redes sociales, de TikTok, de Instagram, de las redes más conocidas y ver de qué manera las están utilizando los personajes políticos. Creo que por ahí me estoy enfocando cada vez más. Sigue estando el tema del género de manera importante. Creo que ahorita que hablábamos de las humanidades hay mucha discusión a partir de teoría feminista, por ejemplo, que se puede analizar desde esa parte. Entonces, y me encantaría también empezar a explorar con metodologías nuevas, con la inteligencia artificial. Yo no estoy nada peleado con ese tipo de plataformas. Me gustaría saber qué podemos hacer con ellas para hacer una metodología. Obviamente a prueba y error, ir haciendo pilotajes, ensayos y ver qué es lo que sale de ahí. Entonces creo que esos son como mis dos proyectos en general, ¿no? Seguir por el área política en la cuestión de la comunicación en redes y por el otro lado el cada vez empezar a utilizar estas nuevas plataformas que salen para ver cómo las podemos instrumentalizar. Ya las tenemos ahí, ya las estamos usando todo el tiempo. Incluso a mí se me haría muy interesante el poder hacer una investigación sobre en qué momento se utilizan la inteligencia artificial las personas, porque ya no nada más lo utilizan para lo académico, sino pues es como un nuevo Google, ¿no? Hasta Sí, incluso a veces hasta como terapeuta, ¿no? Le preguntas, a sí. ver, ¿por qué me siento así? O sea, ¿qué harías en mi caso? O sea, cuestiones así y es información muy sensible, ¿no? Entonces sería interesante ver de qué manera lo utilizan. Entonces, creo que por ahí iría un poco mis pasos a seguir en la investigación. Qué padre. Yo creo que no estamos a nada, sino es que ya hay quien lo usa de esta forma, Sí, ¿no? sí, Que estas inteligencias artificiales se conviertan más en una compañía, ya no nada más en ese compañía. asistente virtual, sino en esa compañía, a lo mejor incluso hasta doméstica, ¿no? Bien Sí, complicado. La soledad es horrible, la soledad es complicada para aquellos que no saben lidiar con ella. Y yo creo que no estamos a nada de llegar a la casa y decir, por no decir un nombre, por si nos están viendo en bocinas, voy y a que se prenderle la luz a prenda, todo el sí. mundo, pero estamos a nada de que alguien llega, diga el comando, la inteligencia te escuche y te pongas a platicarle su día. Exacto, Y en un descuido, como dices, terapia, caray, yo creo que vamos a ver de todo un poco. sí. A mí me entusiasma mucho eso, qué padre que vas por ahí, me va a dar mucho gusto ver que atiendes estos proyectos pendientes que tienes y todas las betas que salieron de De ahorita. ahorita sí, Hay que salieron atenderlas varias. todas Sí, ellas, claro. ni modo que no. Edri, te agradezco mucho otra vez, amigo. Muchas gracias a Gracias ti. por estar con nosotros. Gracias a todos los que nos ven el día de hoy. Gracias a las autoridades de la facultad. Eh, Compártanos por ahí en sus comentarios si hay algunas preguntas que les gustaría que incluyéramos, no nada más para el doctor Edrey, sino para los siguientes capítulos, ¿no? De perfiles científicos. Se despide doctor Francisco Saucedo. Muchísimas gracias, Edrey, otra vez. Muchas gracias. Gracias a ti, que estés muy bien. Gracias a ustedes, nos vemos.